¿Cómo están? Soy el profesor Esaú Franco Valle y hoy vamos a hablar de democracia. ¿Qué es la democracia? La democracia es un sistema el cual permite convivir a las sociedades de manera pacífica. La democracia se remonta desde muchísimos años atrás en la antigua Grecia. Podemos decir que la democracia es el gobierno del pueblo, o al menos así está traducido literalmente. En la antigua Grecia, los habitantes se reunían para determinar o decidir algunas cosas. Sin embargo, hay una crítica a esto, porque solamente participaban los hombres mayores de 25 que no eran ni extranjeros ni esclavos. Entonces, ¿podríamos considerarlo eso como una democracia? La democracia tiene algunos elementos que son muy importantes para considerar. Por ejemplo, está la libertad de expresión, que es la libertad de todas las personas de poder dar, manifestar o expresar sus opiniones. También otro elemento importante es la libertad de prensa, por la cual los medios de comunicación pueden investigar e informar sin miedo a que el gobierno de turno los castigue o los persiga. Otro elemento importante y fundamental en la democracia es el derecho al voto, en el que cada persona tiene la libertad de elegir a quien quiera para que lo represente. Un elemento también importante en la democracia es el derecho a ser elegido, donde no importa la condición de la persona, siempre y cuando cumpla algunas condiciones para poder ser elegido como representante de sus conciudadanos. También es muy importante la organización de elecciones justas, transparentes y frecuentes, como una manera de mejorar la democracia. La democracia cuenta con algunas características esenciales. Por ejemplo, la igualdad del voto, donde todos podemos ir y votar. El pluralismo, donde se deben respetar la forma de pensar distinta de cada uno. La división de poderes y la responsabilidad de los mismos, para que haya un control entre los poderes y los pesos y contrapesos. También el respeto a los derechos humanos es fundamental en la democracia. Y el respeto a la soberanía mayoritaria quiere decir que se debe respetar la voluntad de lo que la mayoría ha decidido. Hay distintos tipos de democracia. Como ejemplo tenemos la democracia representativa. Esta es cuando los ciudadanos eligen a sus representantes para que sean ellos quienes tomen las decisiones en su lugar. Tenemos a los presidentes, diputados, senadores, como ejemplo de la democracia representativa, que además es la forma más común que se da en casi todos los países. También tenemos la democracia participativa. Allí los ciudadanos eligen sobre asuntos específicos, mediante los referéndums, los plebiscitos o los revocatorios. Otra forma de democracia es la democracia directa, en la cual los ciudadanos acuden y participan de manera asamblearia. Como gran ejemplo tenemos los cabildos. La democracia presenta algunos desafíos. Uno de estos desafíos es que no se aplican las mismas reglas a los diferentes actores o a los ciudadanos. Otro desafío puede ser que los ciudadanos ya no se sienten representados por sus gobernantes y esto puede derivar en conflictos o protestas. También otro desafío es que los gobernantes no están sabiendo canalizar las demandas y las necesidades de sus habitantes. Como hemos visto, la democracia no es solamente acudir a votar cada 5 años, es mucho más que eso. Es todo un sistema que requiere la participación de todos y la permanente vigilancia de todos los ciudadanos. Muchas gracias y espero verlos en una próxima entrega.